Hola amigos, os voy a hablar de temática militar y sobre todo de historia militar. El desembarco de Alhucemas. Bueno, el desembarco de Alhucemas se desencadenó realmente porque Francia fue atacada. Francia fue atacada por el mismo que había originado el desastre del Anual. Yo remito siempre a los reportajes que hay en el historial. Buscad el Anual y ya está. Y ahí os explico qué es lo que pasó. El desastre del Anual, así resumidito, se produjo por varias razones. Sobre todo por la corrupción tan inmensa que había dentro del propio ejército español. Y sobre todo en África, en Marruecos, en el protectorado. Les llegaban armas, las más modernas que había, las mejores balas, los mejores cañones, y los oficiales y los suboficiales pues hacían caja y los vendían. Se los vendían pues a los que después les masacrarían. Esto se merece una película, incluso una serie, con buenos actores. Pero en fin, España es diferente. España es diferente. Aquí están saliendo reportajes, o saldrán otros que han salido, que son dignos, muy dignos, de hacer películas y reportajes, o series, o todo. Bueno, eh, alucemos el desembarco. Y os voy a dar por primera vez las coordenadas. Es muy fácil. Se coge un mapa, se coge una brújula y para que sepáis exactamente dónde ocurrió. 35 grados, 14 minutos y 50 segundos norte. Y 3 grados, 55 minutos, 56 segundos oeste. Eso, cogéis un mapa y ya está. Y yo recomendaría un mapa del ejército, pero en fin, están en la venta, en cualquier sitio podéis comprar un mapa topográfico y vais a encontrar inmediatamente el sitio donde se realizó el desembarco. Y después pues echáis mano del famoso Google y vais a ver dónde desembarcar. Y aquí va a aparecer Franco. Franco. Franco que hizo un papel impresionante. Acordaos que Franco fue legionario, que lo eligió Milans del Bosch, el fundador de la legión. Era su lugarteniente. Así que cuando murió Milans del Bosch, Franco, que ya era un héroe de guerra, porque Franco entraba en batalla junto con sus soldados, como buen legionario, caballero legionario. Por eso era tan adorado por la legión y por el ejército. Y aparte tenía una mente privilegiada para la estrategia. Y tenía un arrojo y un valor espectacular. Por eso fue el general más joven de Europa. Por méritos de guerra. Por méritos de guerra. Bien, el desembarco de Alhucemas. Esto es a consecuencia de la guerra del Rif. Es una parte de la guerra del Rif. El desembarco logístico en la playa de El Morro Nuevo. Fecha 8 de septiembre de 1925. Que sepáis que todos los desembarcos que se han realizado
desde este desembarco, todos son copiados de este desembarco. Todos, todos, incluso los que se realizan en la actualidad, por todos los países del mundo. Por todos los países del mundo. Incluso de Normandía, que vino el general Eisenhower, vino a España como general, habló con el general Franco y le preguntó cómo había hecho el desembarco. Estamos hablando que tú puedes desembarcar en una playa donde no esté defendida, pero en una playa que esté defendida por el enemigo, pues eso es otro cantar, amigos. Se tiene que tener en cuenta muchas cosas. Y ahí, por primera vez, pues participó, por supuesto, que la Armada, por supuesto, que el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina y las Fuerzas de Choque. Y también la aviación. Fue la primera vez que participó la aviación. Portaaviones, que ya existían, que realmente eran portahidroaviones. Y tanques, aunque los tanques jugaron muy poco, artillería absolutamente de todo. Como de costumbre, España, mala armada, poco municionada y el arrojo sobre todo de nuestros soldados. Lugar a Lucemas, protectorado español de Marruecos. Y bien, comandantes, bueno, vamos a ver. Resultado decisivo, pues fue una victoria hispano-francesa, pero los franceses, sin quitarle mérito a los franceses, hicieron lo que pudieron porque mandaron lo justo y necesario. Para eso estaban los españoles. Los españoles, cansados de luchar, 1785, 1873, 1875, 1871, del Reino de España y la República Francesa, contra la República del Rif, para el sultán, para que lo sepa. Él lo sabe perfectísimamente, que el Rif él no lo ha controlado nunca. Hay zonas de Marruecos que el sultán no la controla. Aunque parezca que lo controle todo, no lo controla. Y acordaos que son poblaciones como los bereberes, que siempre es el que me viene a la cabeza, que muchos bereberes pues están en la legión, están luchando bajo la bandera española. Y son 20 millones o más. La mayoría que hay aquí en España son bereberes. Y los que no son bereberes, pues son quintocolumnistas. Comandantes, por parte de España, Miguel Primo de Rivera, José Sanjurjo, Leopoldo Salomarín, Francisco Franco, Manuel Godet Llopis y por parte de Francia, Philippe Pétain. Si os dais cuenta, todos los que os he nombrado anteriormente, todos ganaron la Guerra Civil Española. Y Philippe Pétain fue presidente de la República Francesa cuando la invasión de Hitler y no era aliado de Hitler, pero sí que era su súbdito. Contra Abd el-Krim, que era el que había asesinado cuando en el Anual, en el desastre de Anual, pues cuando los soldados españoles se rendían, porque estaban mal armados, mal protegidos, los oficiales y los suboficiales dejaban muchísimo que desear, estaban corrompidos, a más no poder, pues se dedicaban pues a estar tomando café con sus señoritas de compañía o sus señoras esposas, o ligando con las enfermeras y cosas de estas, con las damas sanitarias,
pues se les preocupaban un montón. Ni vieron venir al tal Abd el-Krim, que es un héroe en Marruecos. Héroe, pero si fundó una república, fundó una república totalmente en contra de los saharauis. Fuerzas de combate y fuerzas terrestres. Fuerzas de combate, fuerzas terrestres. 13.000 soldados inicialmente. 24 piezas de artillería en el Peñón de Alhucemas. 11 tanques F7, FT-17. 6 tanques CA-1. Fuerzas navales. 3 acorazados. 6 cruceros. Un porta hidroaviones. 36 navíos menores y 58 transportes. Fuerzas aéreas, 144 aviones, 18 hidroaviones. Esa era la fuerza que iba a desembarcar en Alhucemas. Solo tenían que esperar, se retrasó un día o dos por el mal tiempo. Y donde iban a desembarcar, pues estaba la playa y había unas montañas donde había una serie bueno, voy a leer y ya está. Había unas piezas de artillería que hicieron mucho daño y ametralladoras pesadas, muy modernas, todas provenientes de dónde, de España. Lo mismo que está haciendo hoy un tal Maripili. 9.000 arqueños, 14 piezas de artillería dirigidas por mercenarios extranjeros. Esas 14 piezas de artillería pues habían sido pues robadas al ejército español y algunas compradas. Bajas, 200 muertos, 109 heridos y no se sabe pues más o menos 700 arqueños muertos, pero no se sabe el número. Y un número desconocido de civiles muertos por los bombardeos. Acordaos que lo que echaban en aquella época eran bombas tontas y caían donde te caían. La guerra de los Rif, el desembarco de Alhucemas, fue un desembarco militar llevado a cabo el 8 de septiembre de 1925 en Alhucemas por el ejército y la armada española y en menor medida por un contingente aliado francés que propiciaría el fin de la guerra del Rif. Se considera el primer desembarco anfibio en la historia que involucra el uso de tanques y el apoyo aéreo masivo del mar. Se pararon en Alhucemas, pero lo hubieran podido conquistar ya una vez puesto todo Marruecos. El desembarco y si no lo hicieron fue porque los franceses lo pararon. El general Pétain y el presidente de la República Francesa de la época dijo que no. El desembarco de Alhucemas es visto como un precursor de los desembarcos anfibios aliados en la Segunda Guerra Mundial. El desembarco de Normandía es una copia literal de lo que hizo España en Alhucemas y la primera operación combinada exitosa del siglo XX. La operación consistió en el desembarco de un contingente de 13.000 soldados españoles transportados desde Ceuta y Melilla, que era donde estaban pues lo mejor del ejército español, por la Armada Combinada Hispano-Francesa. La operación tuvo como comandante en jefe al entonces director militar de España, o lo que sería el GEMAT en la actualidad, y como jefe ejecutivo de las fuerzas de desembarco en las playas de la bahía de Alhucemas, el general José Sanjurjo, a cuyas órdenes estaban las columnas de los generales jefes de las brigadas de Ceuta y Melilla, Leopoldo Saro Marín y Emilio Fernández Pérez respectivamente. Entre los jefes participantes en la acción se encontraba el entonces coronel Francisco Franco, que era jovencísimo. Como veréis en las fotos, era jovencísimo.
quien por su actuación frente a las tropas de la Legión fue ascendido a general de brigada. Es que fue de los primeros que puso el pie en la playa. El general estadounidense David Eisenhower, años después, estudió a fondo la táctica empleada por los españoles en Alhucemas para trazar el plan de desembarco de Normandía. Se lo explicó de primera mano el general Francisco Franco. Y ahí es donde surgió la admiración de Eisenhower hacia Franco. Se dio cuenta que estaba ante un militar muy bueno, aunque era pequeñito. Franco era tremendamente bueno, tremendamente inteligente, que sabía un montón, muchísimo más que él, y que aparte era un caballero, era un soldado, pero con mayúsculas, y aparte una persona que no se le podía poner en duda su valentía y su arrojo. Bien, la radiotelevisión española realizó hacia 1980 un valioso film, un documental sobre esta importante acción bélica. Los antecedentes fueron: tras el desastre de Anual, el ejército español era materialmente incapaz de recuperar el territorio perdido. Por ello se optó por una política de contención orientada a impedir la expansión de la zona rebelde, ejecutada mediante acciones militares limitadas y de carácter local. Paralelamente se inició la depuración de responsabilidades, el expediente Picasso, a la vez que las fuerzas políticas, la opinión pública e incluso el ejército se dividían entre los partidarios de abandonar el protectorado y los que abogan por iniciar cuanto antes las operaciones militares. Como veis, España siempre desunida. Siempre desunida. Siempre. Siempre. Ya lo dijo el prusiano que dijo que España éramos la potencia más grande del mundo, que llevábamos siglos intentándonos autodestruirnos y aún no lo habíamos conseguido. Y en eso seguimos, ¿no? En septiembre de 1923 se produce la insurrección general de Primo de Rivera, este partidario inicial del abandono del protectorado en 1924, y tras nuevos ataques de Abd el-Krim que obligaban a un nuevo repliegue español a las zonas de Tetuán, Ceuta y Melilla, se hace firme partidario de pasar a la ofensiva para derrotar al líder rifeño y restituir la autoridad española en el protectorado. ¿Qué pasa? Que si tú al enemigo le das agua o le das oxígeno, pues al final se lo creen y se le crece. Y a este moro, el crimen, pues lo que no se le puede negar es que era un soldado muy valiente, pero que no tenía honor. No tenía honor, porque no respetaba nada. Tú te rendías y él te degollaba. Estoy bajando para leeros una parte, a ver si la encuentro. Bueno, aquí está. Tras la conferencia de Algeciras, estamos en el desembarco de Alhucemas. Tras el desembarco de Algeciras de 1906, España recibió un pedazo del pastel de África, continente que era objeto de deseo de las potencias europeas. Acordaos, España nunca ha sido un país colonial. Ahí fue arrastrado por
Francia. El protectorado de Marruecos, que incluía el Rif entre otros territorios, mientras los franceses estaban en la zona mejor, la más tranquila, la más pacífica. Los franceses dijeron a los españoles: para vosotros esto, que es donde estaba el conflicto, la zona más peligrosa. Cuando llegaron los españoles, los franceses ya llevaban un par de meses instalados yo qué sé, en Marruecos, pero como en las películas, oye, tomándote tu té, tu café, tu whisky, tu vino, tú lo que te dé la gana. Allí se encontraría un enemigo que le provocaría mucha sangre, Abd el-Krim, acordaos, que era un gran guerrero, un gran general, un gran estratega. Y que hacía uso de todo lo que estaba en su mano para echar fuera pues a los franceses, en este caso a los españoles. Y de caballero no tenía nada, porque no respetaba ni a las mujeres, que entonces se respetaba muchísimo, ni a los niños, y sobre todo cuando un soldado te pone la bandera blanca, pues te rindes y lo coges prisionero y ya está. Él no, él los degollaba. Ese era el odio que nos tenía. El conocido como desastre anual, una espantosa derrota en la que perdieron la vida o fueron capturados más de 10.000 soldados españoles. Tras el desgraciado episodio, esto se nos ha quedado marcado a fuego a los españoles. Las fuerzas militares españolas se habían mostrado incapaces de recuperar el territorio perdido y habían optado por una estrategia de simple contención. Oye, lo mismo que estamos haciendo ahora, que estamos recibiendo por todas partes, estamos viendo cómo Marruecos se está armando con armamento tremendamente mejor que el que tiene España, mientras nosotros le estamos haciendo la guerra a otro país, y en el momento menos pensado, mirad, el último informe del general y jefe del sultán es que es el momento adecuado, es ahora o nunca para recuperar Ceuta y Melilla, que la recuperan en un plis-plas, porque están desprotegidas. El último informe. Y Maripili, en Marruecos, celebrando el fin del Ramadán con el sultán. Y ahí es donde parece que le ha firmado una especie de papel, que el Sáhara para él, que España renuncia para siempre para él, del Sáhara. ¿Qué os parece? Miguel Primo de Rivera, tras tomar el poder en septiembre en 2023, era partidario en un principio de abandonar el protectorado. Claro, es que era una fuente de muerte, de guerra, de contención. La mejor defensa, vuelvo a nombrar a Sinchú, aquí todos conocéis a Sinchú, la mejor defensa es el ataque. Y nosotros estábamos atrincherados, con miedo a que nos pasara lo mismo que el anual, y suerte que ya estaba allí la legión ya creada, ya con muchos caballeros legionarios, que todos estaban a la legión, y los favores de los regulares. Que ya hablaré sobre la famosa carga de caballería de los regulares. La unidad militar de España más laureada con diferencia, seguida por los caballeros legionarios. Hicieron 6 cargas en el anual, 6 cargas de caballería contra ametralladoras, cañones y fusiles. 6 cargas. Los ingleses, por menos, se han hecho varias películas, versos, canciones, poemas, se han escrito un montón de libros por una carga de caballería en Afganistán, por una carga de caballería. Se han hecho multitud de películas.
Yo me enteré de la guerra del Anual pero porque me la contó mi abuelo. Sin embargo, en vista a los nuevos ataques de Abd el-Krim en Tetuán, Ceuta y Melilla, cambió de parecer. Claro, si tú estás ahí atrincherado, pues es lo que nos está pasando ahora. Pues te saltan las vallas, hacen lo que te da la gana y ya está. ¿Alguien se imagina en cualquier país del mundo civilizado o cualquier país del mundo, incluido Marruecos, intenta entrar tú en Marruecos ilegalmente? Cógete un barco, una patera y intenta hacerle lo mismo. A que te las hunde todas. A que te captura al que lleva el barco nodriza y ese muere, pero dentro de pozos como en la antigüedad. Había que emprender una estrategia ofensiva para recuperar de una vez el control de los territorios africanos. En este contexto, la espiral de derrotas militares sufridas por nuestras tropas daría un giro cuando Abd el-Krim, en abril de 1925, tomó la decisión de atacar también posiciones francesas en la zona. Y esto fue lo que promovió realmente el desembarco de Alhucemas. Mientras a los franceses no los tocaras, los franceses felices. Que para eso estaban los españoles, para morir. Pero amigo, Abd el-Krim pues se equivoca y ataca a los franceses y mueren un montón de franceses. Se rinden también y también les destripan, les degüellan, los violan. Así que los franceses pues dijeron, pues aquí hay que hacer algo. Fue entonces cuando sería requerida la colaboración de Miguel Primo de Rivera para hacer frente de forma conjunta a la ofensiva de los rifeños. En junio del citado año tuvo lugar la Conferencia de Madrid, en la que se acordó la estrategia a seguir, parte de la cual sería llevado a cabo un desembarco de una flota combinado franco-española en la bahía de Alhucemas, que había sido núcleo de forma permanente de la ofensiva rifeña y que se había intentado ocupar sin éxito una y otra vez. ¿Os habéis dado cuenta del matiz? España aguantando, muertos y 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 muertos. Se equivoca el caudillo rifeño, ataca a los franceses y mientras los franceses llaman al orden a España. Eso se tiene que solucionar. Y se organiza ni más ni menos que el desembarco de Alhucemas. La operación iba a ser la primera de carácter anfibio en la que participaría España en la era moderna y el primer desembarco aeronaval de la historia precedente del célebre de Normandía, copiado literalmente del de Alhucemas, explicadito por el propio Francisco Franco a Erwin Eisenhower, de general a general. ¿Qué tenía que hacer? Esto, aquello, lo otro, cómo tenía que disponer los buques, qué tenían que hacer la aviación, cómo se tenían que comportar los soldados y sobre todo, pues que tienen que tener arrojo y valentía porque iban a morir un montón. Porque entre cuando salen las barcazas hasta que tocas el suelo y llegas a cubierto, es decir, que te cruzas la arena de la playa y llegas a cubierto, pues tú estás expuesto a recibir pues de todo. Encima el territorio estaba minado. El enemigo estaba en una posición envidiable. Realmente es una especie de cala, grande. Y aparte ya hay una película también que
Los ingleses lo habían intentado en la guerra contra los turcos, en la batalla de Galípoli. Hay series, reportajes, películas, libros, de todo. Bueno, hay un reportaje muy bueno que hay un padre que está buscando, eso es verídico, que está buscando a sus hijos y lo ayuda a encontrarlo uno de los oficiales turcos que dice, por aquí deben de estar, porque perdió 2 hijos. El desembarco fue tan nefasto que solo consiguieron estar escondidos, apoyados en la montaña. ¿Quién asomaba la cabeza? ¡Pum! Lo tiraban, la mayoría australianos. Y entonces viene un padre de Australia a recoger los cuerpos de su hijo. Y al final lo encuentra. Pues eso fue ordenado por Winston Churchill. Fue un desastre morrocotudo, porque encima, para poderlos rescatar, tenían que entrar los barcos. Y los barcos directamente, pues, entraban en... Bueno, que la zona era montañosa, ideal para desembarcar, y había piezas de artillería pesada turca a un lado y al otro. Por lo tanto, los destructores británicos eran tocados y hundidos, tocados y hundidos. Así que no los podían, estaban ahí, no los podías rescatar. No los podía rescatar. Yo no me acuerdo ahora cómo salieron, pero recuerdo perfectamente ese documental que al final ese oficial dijo que a ellos, a los turcos, les dolía en el alma porque era el tiro al plato. Tiro al plato, es decir, que no tenían ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. En fin, existía cierto temor por el antecedente de la operación, mira, aquí sale, fallida llevada a cabo de Gallipoli en 1915 por las fuerzas anglo-francesas, que habían fracasado estrepitosamente. Esa es la diferencia entre Inglaterra, Francia y España, que España no falla. En la acción participarían la Armada y la Fuerza Aérea, así como 2 columnas de infantería precedentes de Ceuta y Melilla. Pues ya sabéis, legionarios y regulares. ¿Al frente de quién? De Francisco Franco. Por primera vez, varios carros de combate fueron desembarcados por medio de barcazas para apoyar a la infantería. Los carros de combate desembarcaron cuando ya estaba todo hecho. Pero eso sí, imponían un montón. El mando de la operación correría a cargo del mismo Primo de Rivera, a cuyas órdenes se situarían los generales Sanjurjo, Soriano y Joliffe. También participaría el entonces coronel Francisco Franco. Vamos, para entendernos, el jefe de la legión. Ante la sospecha de que Abd el-Akrin había podido conocer los planes de desembarco, finalmente se decidió a cambiar el lugar, optando por la playa de Cebadilla y la cala del Quemado al oeste de Alhucemas. Se abren comillas, es decir, que es textual. Cuando se abren comillas es textual. Yo sé que lo sabéis, pero hay gente que entra nueva que no sé si lo sabe. Las fuerzas de desembarco consistían en 2 brigadas reforzadas, cada una de ellas formadas por 4 a 6 batallones de infantería, 3 baterías de artillería, 2 banderas de la legión, entre 700 y 1400 hombres ambas, 2 o 3 tabores de regulares, cada uno con 400 o 600 soldados, y unidades de ingenieros, intendencia y sanitarias, y serían transportados por 2 convoyes diferentes. Bien, en aquella época se necesitaban mulos, para llevar agua, para llevar cosas como balas, munición, pólvora, ropa seca, vamos, la logística.
Los mulos estaban entrenadísimos, es decir, que los mulos no se mareaban por subir en un barco, estaban acostumbradísimos. Uno de ellos, con la brigada del general Saro Marín, partiría desde Ceuta. La brigada se dividía en 3 columnas. Aquí es un párrafo enorme que está pues fragmentado. Una de ellas, la del coronel Francisco Franco. Como es Francisco Franco, es repetitivo. Sale y sale y sale y sale constantemente. Y os aseguro que yo no he escrito nada, 4.500 hombres era la columna más potente y veterana. Es decir, que Francisco Franco estaba al mando de 4.500 caballeros legionarios y era la columna más potente y veterana. ¿Qué significa eso? Que iban a ser los primeros en poner el pie ahí, en la playa. Otro convoy que partiría desde Melilla transportaría la brigada del general Fernández Pérez, que se dividiría en la columna de Godet y la de Adolfo Vara. Godet era español, Adolfo Vara del Rey, se cierran comillas, y la de Adolfo Vara del Rey, se cierran comillas. Cuenta Juan Vázquez y Lucas Molina en Grandes Batallas de España. Un libro que de verdad vale la pena que os lo leáis. Y así conoceréis parte de nuestra historia reciente. La Armada participó con 2 acorazados, el Alfonso XIII y el Jaime I, que era el mejor que tenía España en la época. Durante años, los cañones del Jaime I estuvieron tremendamente camuflados, pues en la bahía de Algeciras, apuntando ¿a dónde? A Gibraltar, al peñón de Gibraltar. Unos cañones de acorazados de la época, enormes, que te lanzaban camiones de proyectiles. 4 cruceros, 2 destructores, 7 cañoneras, 11 buques guardacostas, 6 torpederos y el porta hidroaviones de Dalo. ¿Qué pasaba? Despegaban de encima de la plataforma de estos portaaviones, despegaban cargados de munición, que muchas se echaban a mano, aterrizaban en el agua y con un cabestrante, con una grúa, te lo subían arriba, te ponían combustible, miraban cómo estaba, te lo volvían a recargar y aparte llevaban una ametralladora o 2. Por su parte, las fuerzas aéreas aportaron más de 100 aviones. El 2 de septiembre, el general Primo de Rivera dio la orden. Excelentísimo señor, corchetes. Poderosas razones de índole política y militar que huelgan enumerar por sobrado conocidas han decidido al gobierno a disponer la operación en Alhucemas, que tendrá lugar del 5 del actual en adelante si el estado del mar lo permite. Se cierran corchetes. Esto iba dirigido a su majestad el rey. El 8 de septiembre de 1995 dio comienzo a la operación. Unos 13.000 hombres desembarcaron en las playas de Ixarín y de Cebadilla, en la cábila de Bocaya, a bordo de 24 barcazas tipo K, compradas a los ingleses, las mismas que habían fracasado en Gallipoli, en Turquía. Es decir, en barcazas de segunda mano, compradas a los ingleses que habían sido incapaces de hacer esta proeza que hicieron los españoles. Porque los franceses hicieron poco, porque mandaron poco. Los rifeños disponían de 14 cañones de campaña de 70 y 75 milímetros. Cualquier militar sabe que estos cañones hacen mucho daño. Robados a los españoles. Bueno, la mayoría robados y unos cuantos que los oficiales les habían vendido, y los suboficiales también. Los oficiales vendían armas gordas y los suboficiales vendían los fusiles. Y los fusiles viejos, pues eran los que tenían los españoles. Esa era la corrupción que había en el anual. Por eso sucedió, entre otras cosas, el desastre tan grande. Hubo un antes y después en el ejército español, porque después del desastre del anual, pues el ejército español
se reconfiguró. Vamos a ver, que fulano de tal, por ser fulano de tal, no podía ser militar. Bueno, aquí ya se ha contado, no podía ser oficial ni suboficial, te lo tenías que ganar, amigo. Tenías que estudiar, entrar en la academia, estudiar, y si no aprovechabas, pues de señorito, que para eso tenías un montón de dinero y títulos nobiliarios. Sigo. A las 11:30, a las 11:30, desembarcó una primera oleada. La primera oleada, encabezada por quién? Por Francisco Franco y el coronel Marín, con el apoyo de la Armada y el bombardeo de la aviación. ¿A qué estás viendo el soldado a Ryan? Pues eso, pero más difícil aún. La zona, cuando llegaron, estaba minada. Además, los rifeños ofrecieron su particular recibimiento a base de ametralladora, fusil y artillería, que fue respondido por los soldados de la Legión. ¿Comandados por quién? Por Franco. ¿Dónde estaba Franco? ¿En la retaguardia? No. En primera línea con sus soldados, impartiendo órdenes desde primera línea. Tras despejar el terreno, detonando las minas, llegó una segunda oleada a las 13:30. Bueno, aquí pasaron varias cosas antes, que veo que no están saliendo. Cuando las barcazas iban a unos 100 metros de la playa, se encontraron con un banco de arena, donde las barcazas no podían pasar. Así que el coronel o el comandante Franco, no recuerdo ahora lo que era, ya sabéis mi memoria cómo es, pues ordenó a sus hombres, los caballeros legionarios, que pie a tierra y a la carga. Así que caminaron 100 metros, pues con agua hasta la cintura. Imaginad qué blanco más maravilloso para los fusileros rifeños, pues hasta la playa. Cuando tocaron la playa, pues me imagino que algún caballero legionario, algún soldado pisaría una mina, coño, esto está minado, pues a desactivar minas. Mientras tienes que hacer frente a lo que te está disparando y avanzar. ¿Qué pasa? Que tenía que llegar, ellos iban con lo opuesto, con lo que les cabían las mochilas y ya está. Llevaban el agua justa, con la comida justa, que ni soñarlo como ahora, ni soñarlo. El agua justa, un calor brutal, el salitre de la mar, la arena, un montón de cosas, y que tenían que llegar los mulos pues con municiones, con armas pesadas y un montón de cosas. Y los mulos pues no desembarcaron, tardaron bastante en desembarcar, hasta que el general Franco, hasta que el coronel Franco o comandante Franco en aquella época, coronel creo que era, pues de la Legión, ordenó que se desembarcaran los mulos que tocaran, que hacían falta, y desembarcaron. Avanzaron rápidamente. Por la tarde la artillería enemiga abrió fuego sin contemplaciones contra la tropa y la escuadra, provocando cuantiosas bajas y causando daños a los acorazados Alfonso XIII y Jaime I. La aviación española contraatacó de manera que al final del día ya estaban en tierra los 13.000 hombres. Pero los rifeños estaban arriba, en la montaña. ¿Quién subió por ellos? El general Franco. Bueno, coronel Franco. Las órdenes eran afianzar un perímetro defensivo para avanzar después hasta la cábila de Abd al-Krim. Vamos, hasta la casa del Abd al-Krim. El periodista Juan Luque, que vivió en persona la batalla como corresponsal, relata, se abren comillas, cuando varan en el fondo la arena o piedras, la legión que mandaba Franco se tira al agua y ante ellos los guardacostas tienden una barrera de fuego que impide que se acerque el enemigo. Porque claro, el enemigo al ver que estaban en el agua, pues
Un soldado en el agua, pues en las películas es muy bonito, pero en la realidad un soldado en el agua es un soldado muerto. Así que desde las barcazas pues empezaron a disparar con todo lo que tenían, aparte de la artillería que les estaban echando, los aviones y cosas de estas. Porque si el coronel Franco y los legionarios no llegaban a la playa, pues ya podían dar media vuelta y regresar. Ya estaban en tierra, ya se ven como puntitos movidizos, columnas de hombres. Estoy leyendo la crónica que se escribió en la época. Columnas de hombres en guerrilla, en guerrilla, ¿os habéis dado cuenta? En guerrilla, que sobre blanco con oscuro se nos figuran aquellas líneas de puntos, notas en un pentagrama que escriben una página musical, épica y gloriosa, que aleja el influjo de sus notas al fantasma del indómito Rifei. Ojo, están en tierra, ya tabletean las ametralladoras, ya los hombres invaden todo, se cierran las comillas. Esta es una crónica de la época, de un periodista de guerra, de la época, de la época. Durante los días posteriores, las columnas de la escuadra de Ceuta irían tomando posiciones en espera de los refuerzos. ¿Qué pasa? Que la artillería no podía salir, como estaba el famoso banco, pues no podía. Hasta que el general Franco, el coronel Franco, pues volvió a ordenar que las piezas de artillería tenían que estar en tierra. En tierra. Y al mismo tiempo, el general Franco ordenó que a los que estaban arriba, ya que las piezas de artillería pues tardaban mucho en llegar, una vez habían llegado los mulos, habían recargado porque llegaron a luchar a pedradas, los españoles a pedradas, como de costumbre, mal armados, mal municionados, pues se tuvieron que enfrentar pues bayoneta e incluso a pedradas. El general Franco, una vez llegaron las municiones, los mulos, se municionó, se preocupó de que su tropa, los caballeros legionarios, habían bebido, por lo menos le habían pegado un mordisco a algo. Entonces dijo, pues estas ametralladoras hay que eliminarlas, y para eso vamos a tener que subir esta montaña bajo fuego, un intensísimo fuego, lo que fueron incapaces de hacer los franceses y los ingleses en Galípoli. El coronel Franco, el general Franco, después sería nombrado general, pues sería el coronel Franco, pues ordenó, y él a la cabeza, que había que destruir los nidos de ametralladoras y sobre todo hacer callar los cañones. Así que ya tienes a los hombres que mandaba el coronel Franco, pues montaña arriba. Sin embargo, los que desembarcaron en Galípoli fueron incapaces de hacer eso. Eso es el famoso arrojo español. También los regulares, porque ya habían llegado los regulares. Y también el resto, ya estaban todos. Pero cada uno estaba ocupando su sitio. Pero ¿quién estaba limpiando la zona? El coronel Franco. Y detrás iban los otros. La columna de Godet, encargada de la defensa de las posiciones de la vanguardia, sufrió un feroz ataque. Sobre las 8, el enemigo, cargado de furia, cargó de manera inmisericordia contra nuestros soldados, que tuvieron que defenderse a la desesperada como pudieron. Si era vencida esta primera columna, la situación podía complicarse. Es que la primera columna a la que se lleva pues el mayor número de bajas, hasta que te llega la segunda, la tercera, la cuarta. Así que tenían que aguantar como fuera hasta que llegara la segunda columna. De la pesadilla que tuvieron que vivir nuestros soldados aquel día da buena cuenta al propio Godet. Se abren comillas. Fue la noche más amarga que he pasado en mi vida militar. Ojo. Ese general estaba diciendo que fue la noche más amarga que he pasado en mi vida militar.
más que por el peligro material que en ella corrimos los que soportamos la violenta y desesperada reacción enemiga, por la enorme responsabilidad que sobre mi columna pesaba y las tremendas consecuencias que comprendí que tendría el ataque para todo el cuerpo de desembarco si el enemigo lograba romper nuestro frente. Vamos, que tenían que luchar, tenían que morir, pero eso, y el moro que estaba arriba, que lo estaba viendo todo y estaba mandando perfectísimamente, vio la parte más floja y atacó la parte más floja con todo lo que tenía. Y el general Godet pues dijo, pues tomó conciencia de que si él caía, pues todo lo que estaban haciendo el resto del ejército pues se iba al traste o peligraría muchísimo. Los españoles llegaron a agotar la munición, fijaos, agotaron la munición porque los mulos no los habían descargado. Así que fue cuando Franco, primero Godet, pero a Godet no le hicieron caso, pero cuando Franco, que ya era un héroe de guerra, y un coronel tremendamente respetado, pues mandó a un emisario y ordenó que se desembarcaran los mulos con la munición y con todo lo necesario. Y si no, que bajara el Primo de Rivera y que lo llevara él. Sin embargo, finalmente así se adelgazan los caballeros legionarios. Sin embargo, finalmente fue repelido el ataque y los rifeños empezaron a replegarse. El día 23 de septiembre continuó el avance español dominando la bahía de Alhucemas el 26. En 3 días ya habían vencido. Es decir, que ya controlaron, se dedicaron a limpiar y a cazar a cualquier moro que había por la zona. ¿Por qué? Porque si estás muerto, seguro que no vas a contar nada a nadie. Y los que se rendían, pues ya sabían lo que les esperaban. Pues pena de muerte, seguramente, y garrote vil, que es como se mataba en España. Pues se ejecutaba en España. Y acordaos, que estaban luchando contra los mismos que habían hecho el desastre de Anual, donde el general Franco ya había luchado también. Y gracias a la famosa carga de caballería de los regulares, donde murieron casi todos, pues los pocos legionarios, caballeros legionarios que había, que no se retiraban, pues tomaron posiciones, se protegieron, a los otros les dijeron dónde se tenían que poner y dónde se tenían que instalar y defendieron. Ya está, bien, sigamos con el desembarco de Alhucemas. En la primavera de 1926 se produjo la derrota final y la rendición de el-Krim, dándose por finalizada la guerra. Y todo ello gracias a esta operación militar fundamentalmente y pionera en la historia, una de las más memorables de la historia militar de nuestro país y que se estudia en todas las academias militares del mundo. Del mundo. Donde Franco fue ascendido a general, convirtiéndose ya en el general más joven de Europa, por méritos de guerra. Era un ídolo, pero un ídolo, estoy hablando militarmente, era un ídolo para el resto de los militares de toda Europa. Era caballeroso,
valiente, patriota, y era el primero en poner la bota en el suelo y al ataque. Sí, también antes de poner la bota en el ataque, también te marcaba la estrategia. Es decir, que también se sentaba con su estado mayor y también miraba, pero quien decidía era él, cuándo atacar, por dónde atacar y cómo atacar. Pero a la hora de luchar, él también luchaba. Y eso da una moral brutal a los soldados y a los suboficiales. Ver a un coronel luchando a tu lado. Tú imagínate siendo un soldado raso que mires al lado y que veas a un coronel a tu lado o a un general a tu lado luchando contigo, pegando tiros, que le pueden pegar un tiro a él, igual, como pueden morir igual, como tú. Por eso Franco era admiradísimo en toda Europa y más allá, y más allá. Y lo dicho, todos los desembarcos, y hasta aquí, todos los desembarcos que se producen en el mundo en la actualidad son copia del desembarco de Lucena. Y la estrategia, pues uno de los que la marcaron fue Franco. Fue Franco. Los españoles somos capaces de hacer las cosas más grandes, más increíbles del mundo y las cosas más tontas del mundo. Últimamente estamos haciendo las cosas más tontas del mundo. Por desgracia. Por desgracia. Pues amigos, como siempre os remito a los libros de historia. Es apasionante, es historia de España reciente, porque esto pasó hace nada. Mirad, en el 25, pues hará 100 años que pasó esto. Yo también me enteré del desembarco de Alhucemas porque me lo contó mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Claro, el nietecito cojito, pues mi abuelo hablaba mucho conmigo. Y nada, y me contaba muchas cosas. Lo que pasa es que yo era tan pequeñito que hay muchas cosas que no me acuerdo. Pero me contaba muchas cosas. Pero lo de anual se me quedó grabado porque él me comentó que él sacó la bola negra, es decir, que quien sacaba la bola negra iba directamente al frente. Pero como era hijo bastardo de la alta nobleza valenciana y su padre era un alto militar, no sé si era un teniente coronel, una cosa así, pues no fue. Pues si no se hubiera muerto en el anual. Y él estaba al tanto de todas estas cosas. Más tarde, ya muy tarde, cuando ya tenía casi 60 años, me enteré que tenía un hermano que era coronel. Pero su hermano no era bastardo, mi abuelo sí. Yo tengo muchísimas gracias de estar bien y muchísimas ganas de encontrarme mejor porque no quiero morirme sin conocer a mi familia, porque no dejan de ser mi familia. Y si no lo he hecho es, primero porque tienes que sacar a tu familia, ayudar a sacar a tu familia, a tus hijos adelante. Después, ganarte la vida. Después que te salen otras cosas. Y cuando he tenido tiempo, pues por lo que sea no se ha podido hacer. Ahora que tengo tiempo, pues me falta salud, dinero y amor. Me falta de todo. Y me da problemas. Pero sé dónde está bautizado y casa arriba, casa abajo, sé dónde nació. Así que es muy fácil de controlar, es muy fácil de localizar.
Así que cualquier día, esta familia que lleva los mismos genes que yo, pues se van a llevar la sorpresa cuando vean a un señor, cuando me vean a mí, en una silla de ruedas, llamando a la puerta y diciendo, aquí nació fulano de tal. Su madre se llamaba fulana de tal, era la señora tal, esto y aquello. Seguro que son nobles, seguro, seguro que ella es noble. Aquí en mi pueblo, pues, dicen que era hijo de un fraile. Y dijo, pues vas tú muy encaminado, porque su padre era un militar de alto rango. Su padre es genético, digo, y su madre era de la nobleza. Y bueno, nació en la calle Caballers. Cualquier valenciano sabe que la calle Caballeros es, o el carrer Caballers, es donde es una calle llena de palacetes, de palacios. Las casas son palacios. Allí es donde vivía la nobleza, en la Valencia antigua, detrás de la catedral. Bueno, amigos, o muy cerquita de la catedral. Pues nada, y fue bautizado donde está la Capilla Sistina Valenciana. Pues amigos, pues eso. Gracias a todos, soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Y nada, recurrid a libros de historia, porque esto es historia de España. Y caramba, yo me ofrezco para ayudar a quien sea. Bueno, yo a quién coño voy a ayudar si no puedo ni comer. Ayudar, pero yo estoy intentándome poner en contacto con personas eh, españolas para hacer películas sobre hechos históricos. El Gran Capitán, los tercios de Flandes, el Camino de Flandes, esto, todas estas cosas. Películas y series y documentales. Bueno amigos, pues que Dios os bendiga a todos. Un abrazo desde el corazón y nada, hasta la próxima.